A ver, ¿y si para construir una inteligencia artificial más potente, la solución no fuera añadir más y más piezas, sino simplemente despejar el camino? Pues hoy vamos a meternos de lleno en un paper que descubrió justo eso, cómo un simple atajo permitió crear redes neuronales de una profundidad que hasta entonces se creía completamente imposible. 1001. Quedémonos con este número. Durante años, la gente que trabajaba en IA soñaba con construir redes neuronales con cientos, miles de capas. Pero era como darse contra un muro una y otra vez. Este número, 1001 capas, era una barrera que parecía infranqueable, hasta que llegó la idea que lo cambió todo, la que vamos a ver hoy. Claro, la pregunta es obvia. ¿Cómo narices lo consiguieron? ¿Qué truco? ¿Qué atajo mágico encontraron para poder entrenar una red tan monstruosamente profunda sin que la información simplemente se desvaneciera por el camino? Esa es la gran incógnita que vamos a resolver. Para entenderlo, vamos a seguir sus mismos pasos. Primero veremos el problema que les traía de cabeza. Después, la solución inicial que se les ocurrió. Indagaremos en por qué funcionaba tan bien, veremos los experimentos un poco destructivos que hicieron para probarlo y al final cómo lo perfeccionaron para cambiar las reglas del juego. Venga, vamos al lío. Empecemos por el principio de todo, la paradoja de la profundidad. La idea parecía de cajón. Si le pones más capas a una red, será más inteligente, ¿no? Pues no. La realidad era justo la contraria. Vamos a ver por qué hacer las redes más profundas, irónicamente, las hacía peores. Durante mucho tiempo la intuición nos decía a todos que, oye, a más capas, más potencia. Pero en la práctica, nada que ver. Cuantas más capas se añadían, el entrenamiento se convertía en una pesadilla. ¿Y la precisión? Bueno, la precisión caía en picado. Este era el famoso problema de degradación, un verdadero muro que tenía todo el campo de la IA bastante estancado. Pero entonces, cuando parecía que no había salida, apareció una solución súper elegante, casi simple, un atajo. Y así es como nacen las famosas redes residuales, las ResNet, que vinieron para cambiarlo a absolutamente todo. El corazón de una ResNet es su pieza clave, la unidad residual. Y la idea es brillante por lo simple que es. A ver, en lugar de obligar a cada capa a aprender una tarea súper compleja desde cero, ¿qué tal si solo le pedimos que aprenda el ajuste fino, la pequeña diferencia, el residuo, sobre lo que ya viene de antes? Y eso se consigue con una conexión de salto, que es básicamente un atajo para que la información principal pase de largo sin modificarse. La diferencia es como la noche y el día. Una red normal es como una carretera comarcal, llena de curvas y pueblos. La información tiene que pasar por cada uno, y al final la señal de aprendizaje, el famoso gradiente, se debilita, se pierde. En cambio, ResNet construye una autopista. ¡Boom! Un camino directo. La información y los gradientes pueden ir y volver a toda velocidad, lo que hace el entrenamiento muchísimo más fácil. Y bueno, el atajo funcionaba. Y vaya, si funcionaba. Pero claro, la ciencia de verdad no se queda en un «Oye, ¿esto funciona?». La pregunta del millón es ¿por qué funciona? Y ahí es donde empieza la investigación de verdad, la búsqueda de esa autopista de la información, pero una que fuera perfecta, sin un solo peaje ni desvío. Esta cita del paper es la clave de todo. La hipótesis era, si logramos que el atajo sea un mapeo de identidad, es decir, que la información que pasa por él no se altere ni un poquito, entonces la señal podría viajar libremente de la capa 1 a la 1000, de ida y de vuelta, como si nada. Sería la autopista definitiva, cero peajes, cero semáforos, vía libre. Y lo que esto consigue es matemáticamente precioso. En la pasada hacia adelante, el resultado de una capa muy lejana es simplemente lo que entró al principio más la suma de todos los pequeños ajustes del camino. Y en la pasada hacia atrás, la señal de error puede volver intacta al principio. Esto es crucial porque asegura que los gradientes no se desvanecen. La red nunca deja de aprender. Y ahora venía la prueba de fuego. Para demostrar que la teoría de la autopista limpia era cierta, hicieron lo que hacen los buenos científicos, intentar romperlo. Sí, se pusieron a sabotear su propio invento a propósito, a poner baches en esa autopista, para ver qué pasaba. Esto es ciencia en estado puro. La idea era, si la limpieza de ese camino es tan importante, cualquier cosa que pongamos en medio debería estropearlo, ¿verdad? Así que se dedicaron a ensuciar el atajo con distintas operaciones, solo para ver si el rendimiento se iba al traste. Si su teoría era buena, el resultado tenía que ser peor. Y los resultados, bueno, no dejaron lugar a dudas. Echemos un vistazo. El error de partida era de un 6,61%. ¿Qué pasó al ponerle un obstáculo como reducir la señal a la mitad? El error casi se duplicó al 12,35%. Y con una pequeña convolución, 12,22%. Unas compuertas, 8,70%. Y ojo, con dropout, la red directamente no aprendió, fracasó. Cada sabotaje empeoró el resultado. La teoría quedaba más que confirmada.
Vale, ya estaba claro, el atajo tenía que estar impecable. Así que la siguiente pregunta era lógica. ¿Se puede hacer todavía más limpio? ¿Podemos perfeccionar esa autopista? Y eso les llevó a darle una vuelta de tuerca al diseño del bloque ResNet. Y aquí viene el detalle. Es un cambio pequeño, pero con un impacto enorme. En el diseño original, la activación, la ReLU, se aplicaba después de juntar el atajo con el camino principal. Eso es como poner un badén justo a la salida de la autopista. En el nuevo diseño, movieron esa activación para que ocurriera dentro del camino principal. El resultado, el atajo se conecta directamente, sin nada que lo frene, creando ese mapeo de identidad perfecto entre un bloque y el siguiente. Y los números hablan por sí solos. Con esa red de 1001 capas, el diseño original conseguía un error del 7,61%, que ya estaba muy bien. Pero con este pequeño cambio, con la preactivación, el error bajó al 4,92%. Es una mejora masiva, y todo simplemente por cambiar de sitio un par de operaciones. Increíble. Este ajuste trajo dos ventajas enormes. Por un lado, facilitó muchísimo el entrenamiento. La optimización fue más suave y la red de 1000 capas por fin entrenaba como la seda. Y por otro, mejoró la regularización. Al hacer la normalización por lotes antes, se evitó el famoso sobreajuste, que es cuando la red se aprende los ejemplos de memoria en vez de aprender de verdad. Y con todo esto, llegamos al final. ¿Qué significó esto para el campo de la inteligencia artificial? Pues significó un antes y un después. Un impacto gigantesco, y todo gracias a una idea que en el fondo era asombrosamente simple. La gran lección que nos dejó este trabajo es potentísima. Demostró que para tener una IA más potente, a lo mejor la clave no es añadir más y más piezas complejas, sino algo mucho más elegante, asegurarse de que la información pueda fluir, sin barreras, sin obstáculos. Y este número es la prueba final de su éxito, 4,62%. Esa fue la increíblemente baja tasa de error que lograron con su red de 1001 capas en el DataSafe CIFAR 10, un resultado de vanguardia para la época que dejó claro el poder de esta nueva forma de pensar. Y esto nos deja con una idea para reflexionar. Todo este avance, que fue un salto de gigante, no vino de inventar algo totalmente nuevo, sino de coger las piezas que ya teníamos y ordenarlas de una forma más inteligente. Y eso te hace pensar, ¿cuántas otras ideas así de simples, así de elegantes, estarán por ahí, esperando a que alguien las descubra para revolucionar de nuevo la inteligencia artificial?